Adelante. Vamos a, hermano, si me deja, si me da para, me habilita para poder compartir pantalla, hermano Miranda, por favor. ¿Cómo está? Ok. Bien, el último versículo, hermanos, que vimos el lunes pasado, pues fue 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Y de ahí vamos a continuar, hermanos. En la libreta tenemos la página 18. Si por ahí descargaron su libreta del grupo a través de la Biblia, en la página 18 iniciamos con 2 Timoteo 1:10, donde dice el texto, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese texto nos muestra que cuando Jesús apareció, Él vino a quitar la muerte, es decir, a quitar la separación que teníamos con Dios, a quitar la enemistad que teníamos con Dios, a quitar la condenación que teníamos, ¿verdad?, en nuestra alma por causa del pecado. Y dice que en lugar de la muerte, Jesús sacó a la luz la vida, pero una vida verdadera, una vida eterna, una vida que ya no muere, una vida inmortal. Y esto Jesús lo hizo posible por el Evangelio, por el Evangelio. Así que cuando hablamos del Evangelio, hay un dibujo acá en la página anterior, en la página 11, perdón, en la página 14, aquí hermanos, en la página 14, donde se le enseñamos a la persona, hermanos, recordando el Evangelio, que Jesús vino a poner su vida, lo sepultaron, pero al tercer día Jesús resucitó. Y cada vez que nosotros leamos con las personas del Evangelio, hermanos, hay que mostrarle lo que pasó con Jesús. Jesús murió, fue sepultado, pero no se quedó en la tumba, hermanos, sino que resucitó. Y preguntarle a las personas, cada vez que leamos acerca del Evangelio y le mostremos este dibujo, le preguntamos a las personas, ¿cree usted este Evangelio? ¿Cree usted que Jesús murió? ¿Cree que Jesús fue sepultado? ¿Cree usted que Jesús resucitó? Y las personas, hermanos, confiesan y dicen que sí, creen que Jesús. Entonces, por el Evangelio, dice este texto, es que Jesús quita la muerte, quita la condenación y saca a la luz la vida y la inmortalidad. Ahora, dice aquí en Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí nos muestra, hermanos, que nosotros, aún siendo enemigos, estando separados de Dios, estando enemistados con Dios, Dios hizo posible nuestra reconciliación, hermano. Pero ¿cómo lo hizo posible? ¿Por medio de qué? Dice ahí, por la muerte de su Hijo, es decir, por el Evangelio. Al mencionar ahí la muerte, está hablando del Evangelio. Por el Evangelio es que fuimos reconciliados con Dios, aún cuando éramos enemigos. Pero luego dice el texto, mucho más, estando reconciliados, ¿qué va a pasar? Dice, seremos salvos por su vida. Es decir, hermanos, este texto nos muestra la seguridad 100% de nuestra salvación.
¿Por qué? Dice ahí por su vida, es decir, porque Jesús vive. Jesús no está muerto. Es cierto que Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Es cierto que Jesús puso su vida, pero la volvió a tomar, según el texto que leímos anteriormente de Juan 10. Así que es importante hacer énfasis a la seguridad de nuestra salvación. Por eso dice el texto, mucho más, estando ya reconciliados, ¿qué va a pasar? Dice el texto, seremos salvos porque Cristo vive. Porque la garantía de nuestra salvación es la resurrección del Hijo de Dios. Y le preguntamos a la persona, hermano, con la que estamos estudiando, ¿cree usted de todo corazón que Jesús resucitó? Y las personas, hermanos, confiesen, dicen, sí, creo que Jesús resucitó. En todo el estudio, hermanos, que le vamos presentando a las personas, la mayoría de las personas vienen confesando, hermanos, lo que creen. Ahora, dice aquí en la página 20, tenemos Romanos 19. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, aquí hay dos condiciones para recibir el beneficio del Evangelio. Y le preguntamos a las personas, ¿puede usted identificar cuáles son esas dos condiciones? Si las personas, hermanos, no logran identificar, hay personas que sí rápido lo identifican, pero hay personas que no. Si las personas, hermanos, les cuesta trabajo ver el texto y no pueden contestarte, le preguntas, bueno, ¿qué tenemos que hacer con la boca? ¿Qué tienes que hacer con tu boca? Y ya cuando dicen, pues confesar. ¿Y qué tienes que hacer con tu corazón? No, pues con mi corazón tengo que creer. ¿Qué cosa tienes que creer? Pues que Dios lo levantó de los muertos. Entonces aquí hay dos condiciones muy importantes, ¿no? Sin estas dos condiciones no podemos recibir el beneficio del Evangelio de Cristo. Para poder recibir el beneficio del Evangelio, que es la salvación, necesitamos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ahora, es cierto, hermano, que este texto lo hemos usado para recordarle a la gente que antes de bautizarse tiene que confesar a Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Pero yo en lo personal, hermanos, también he influido mucho acerca de confesar a Jesús como Señor, pero más que confesarlo, hermanos, Yo todavía no, ¿verdad? No desocupas tu mochila. O sea, cuando ya la tenga, me dices, ya la echamos y la subo. Estoy en la clase de evangelismo con Orlando Córdoba. ¿Qué esa es la que parece? Está bonita. ¿De qué a ese? ¿Qué otra te compré? seguimos, creo que alguien tiene abierto su micrófono por ahí. No te pico el orgullo y salta. Como brincolín, parece un brincolín. Bueno, si hermanos, decimos confesar a Jesús como Señor, hermanos, es decir, mira, bueno, la palabra Señor, las palabras a veces han perdido su valor. Y ahí la palabra Señor, más que tiene que ver con dueño o amo. Aquí, hermanos, es importante aprovechar, decirle a las personas que confesar a Jesús como Señor, como nuestro Señor, es como confesarlo como nuestro dueño. Es someter nuestra vida al señorío de Cristo. Cristo como cabeza, nosotros como cuerpo. Cristo como Señor, nosotros como siervos. Porque aquí, hermanos, es importante saber que cuando le llevamos el Evangelio a las personas pues viven, hermanos, sus vidas como señores, como dueños de su vida, dueños de sus tiempos, dueños de su dinero, dueños de su familia, dueños de su trabajo. Pero si queremos el beneficio del Evangelio, confesar a Jesús es poner a Jesús como nuestro dueño de todo. Por eso yo aquí aprovecho, hermanos, de preguntarle a la persona, ¿estaría usted dispuesto a confesar a Jesús como Señor, sometiendo su vida al señorío de Cristo? Y la mayoría de las personas pues dicen que sí, hermanos, que sí están dispuestas a someter su vida al señorío de Cristo. Ahora, dice la carta a los Corintios, hermano.
Aquí es 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Preguntamos, ¿conoce usted personas injustas? La mayoría de personas dicen que sí, hermanos, conocen personas injustas. Según el versículo 9 dice que los injustos no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, no pueden ir al cielo. Aparte, otro lugar eterno, aparte del cielo, ¿sabe usted cuál es? Hay personas, la mayoría de las personas saben, ¿no? Dicen el infierno, contestan rápido, el infierno. Bueno, entonces los injustos no pueden heredar el cielo, no pueden ir a Dios. Entonces, ¿dónde van? Las personas dicen al infierno. Pero luego dice, no erréis. Los fornicarios no pueden ir al cielo, los idólatras no pueden ir al cielo, los adúlteros no pueden ir al cielo, los afeminados no pueden ir al cielo, los que se echan a varones no pueden ir al cielo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. ¿Conoce usted personas que practiquen alguna de estas cosas? La mayoría de las personas dicen que sí conocen personas que practican algunas cosas. Algunas personas dicen, no, yo no conozco a las personas. Bueno, pero cuando dicen que conocen personas, hermanos, yo les pregunto, es bueno preguntarle, si esas personas quisieran recibir el beneficio del evangelio, que es la salvación, ¿será que tendrían que seguir viviendo así o tendrían que cambiar? Y la gente dice, no, pues tienen que cambiar. Ahora la pregunta va directa para la persona con la que estamos estudiando. Y le preguntamos, disculpe, ¿y usted está en esta lista? Son raras las personas que dicen que no están en la lista. Pero la mayoría de las personas dicen, sí, yo estoy en esa lista. Bueno, si estamos leyendo con una persona que se llama Juan, por decir así, le preguntaba a don Juan, si usted quisiera realmente ir al cielo, recibiendo el beneficio del evangelio, ¿qué tendría que hacer? ¿Seguir viviendo como ha vivido hasta ahora o cambiar? Y pues la persona confiesa y dice, no, pues cambiar. Es cambiar. Claro. Ahora, si la persona, hermanos, si una persona te dice que no está en la lista, usted le pregunta, ¿en qué categoría cae la desobediencia? ¿En lo justo o en lo injusto? Y a veces dicen las personas, no, pues en lo injusto. Entonces usted es una persona obediente a Dios o una persona en desobediencia. Y dice, no, pues en desobediencia, entonces sí está en la lista. O sea, usted va a estar en la lista. Donde dice ahí, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. O sea, si la gente no está fuera si la gente cree que no está en la lista, hermanos, hay que meterla para que se den cuenta que están en la lista de los pecadores. Aquí lo importante, hermanos, de esto es hacerles conciencia de que están en pecado, hermano, que necesitan la salvación. O sea, de eso se trata. Que se den cuenta que están en pecado, hermanos. A menos si fuera alguna persona religiosa, puede que diga, no, pues yo estoy en obediencia con Dios. ¿Bueno? Pero ya la confrontación para esas personas religiosas viene más adelante cuando empezamos a hablar de la obediencia al evangelio. Pero bueno, hasta aquí vamos con la gente, ¿verdad? Que ha cometido pecado. Y la pregunta es, ¿está usted en esta lista? Si dicen que sí, bueno, si usted quiere el beneficio del evangelio, si usted quiere ir al cielo, recibir ese beneficio, ¿tiene que seguir viviendo así, practicando esas cosas que ha venido practicando, o tiene que cambiar? Y la persona dice, no, pues tenemos que cambiar. Bueno, la pregunta que hacemos es, ¿qué pasa si no cambiamos? Y ya viene la respuesta en Lucas capítulo 13, acá en la página 22 de nuestra libreta. Dice ahí Lucas 13, versículo 3 al 5. Dice Jesús, os digo, no. Antes
si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, ¿qué pasa si no nos arrepentimos? ¿Qué pasa si no cambiamos? Según el versículo 3, dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos vamos a perder. Para no perdernos, para no perecer, para no quedar condenados, necesitamos cambiar, necesitamos arrepentir. Ahora, en el versículo 4 hay una pregunta que Jesús hizo. Dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Cree usted que haya personas más culpables unos que otros? Que unos tengan pecado grandísimo y otros tengan pecado chiquito ante Dios. Hay personas que piensan que sí, ¿no? Hay personas que piensan que hay pecados grandes y pecados chiquitos. Hay personas que dicen, no, pues todos son iguales. Pero si la persona te dice que sí, que algunos pecados son grandes, otros chiquitos, le preguntas, ¿pero qué dice Jesús? Según el versículo 5. ¿Sí o no? Y pues Jesús dice, os digo, no. No hay pecado grandote ni pecado chiquito ante Dios. El pecado es pecado. Así que no vamos a esperar tener un pecado grandote, hermano, para buscar a Dios, para buscar el beneficio del Evangelio. Por muy pequeño que sea nuestro pecado, solamente una desobediencia. Y hacemos recordar, hermanos, el pecado del que hablamos en la clase anterior, el lunes pasado, recordándole que el pecado más grande delante de Dios es la desobediencia, porque es padre y madre de todas las maldades que existen en el mundo. Y aquí aprovechamos eso, ¿saben por qué? Porque hay muchas personas en la sociedad, hermanos, personas íntegras en la sociedad, que se denominan personas buenas, personas que se dedican a su trabajo y a su familia, trabajo y su familia, negocio y su familia, buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos abuelos, pero pues no tienen ningún compromiso con Dios, viven en desobediencia con Dios. Entonces aquí es donde aprovechamos de decir, no, pues hay que cambiar, necesitamos cambiar nuestra actitud para que tengamos el beneficio del Evangelio. Ahora, dice acá, hermanos, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, acerca de la venida de Cristo. Le recordaba, mire, recuerda que Jesús viene. Porque acuérdense, hermanos, que cuando vimos la introducción de la página que estudiamos acerca del camino de salvación, la pregunta es, ¿qué tal si el Señor viniera hoy mismo? ¿Estaría usted preparado para irse con él al cielo? O sea, la persona debe tener en mente esa pregunta. Entonces, ya llegando aquí, le recordamos eso de la venida de Cristo. Jesús prometió venir y va a regresar. Y este texto nos confirma que Jesús va a venir, y dice el texto, 2 Tesalonicenses 1, versos 7 a 9, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El versículo 7 dice que Jesús viene otra vez. Pero el versículo 8 dice que viene ¿en qué? ¿En llama de qué dice? En llama de fuego. O sea, no es como otros textos que dicen que vienen las nubes. Parece contradictorio, ¿no? Que aquí vienen las nubes. Pero aquí no dice nubes, dice llama de fuego. Bueno, aquí dice llama de fuego, hermanos, porque está hablando de castigo, de castigo. Dice que viene llama de fuego, ¿para qué? Para dar retribución, para darle su merecido, dice otras versiones, para castigar, dice en otras versiones de la Biblia, de otras Biblias, dice a los que no conocieron a Dios. Y aquí, hermanos, hay una pregunta muy importante que le hacemos a las personas. La pregunta es,
¿sabía usted que mucha gente buena va a terminar en el infierno? Hay mucha gente que se sorprende por esa pregunta. Dice, no, que no es posible, yo no creo que gente buena se vaya al infierno. Bueno, pero ¿por qué se va al infierno gente buena? Bueno, porque no conocieron a Dios. El texto dice que los que no conocieron a Dios. Hay mucha gente buena, hermano, que se dedica de lunes a sábado, trabajo, al negocio. Que tú lo invitas a una reunión de la iglesia, no tiene tiempo con su trabajo, con su negocio. Lo invitas a visitarlo, quiere visitarlo para hablarle de... Y no tiene tiempo, y nada más descansa el domingo. Pero el domingo, hermanos, es el día especial de ellos para su familia. El domingo para ir a un balneario, para ir a una playa, para ir a un juego mágico, para ir, ¿verdad?, a un partido de fútbol, a un partido de softball. Es el día familiar. Y así no lo cambian esos días familiares. Así que nunca, así mueren. Mueren como el buen papá, el buen esposo, el buen trabajador, el buen patrón, pero nunca conoció a Dios, no quiso conocer a Dios. ¿Qué va a pasar con los que no conocieron a Dios? Dice el versículo 9. Sufrirán pena de eterna perdición. Estarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, pero también habla, hermanos, de los que ni obedecen al Evangelio. O sea, hay personas también que sí conocen a Dios, pero no están dispuestos a obedecer el Evangelio. Y aquí le preguntamos, ¿se acuerda usted qué es el Evangelio? Y si la persona no se acuerda, hermanos, hay que recordarle que el Evangelio es el hecho de que Jesús vino en forma de carne a poner su vida por nuestros pecados y a volverla a tomar. Vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y recordar, inclusive, hermanos, le enseñamos el dibujo. Aquí tenemos el dibujo, miren. Le enseñamos el dibujo. Este dibujo. Vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Que la persona no esté consciente de lo que es el Evangelio, de lo que es el Evangelio. El Evangelio para salvación, el Evangelio para quitarle sus pecados. Ahora, dice Romanos capítulo 6, hermanos, acá en la siguiente página, en la página 24, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este versículo nos enseña que estas personas ahí en Roma, porque va a dirigir esta carta a Roma, dice que eran esclavos ¿de qué? Del pecado. Estas personas eran esclavos del pecado. Ahora, ¿a dónde iban sus almas de estas personas como esclavos del pecado? ¿A vida eterna o a sufrir eterna perdición? Pues, a sufrir eterna perdición. Pero el versículo 18 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea que ya no eran esclavos, ahora eran libres, fueron liberados. Ahora libres, ¿a dónde iban sus almas? ¿A vida eterna o a sufrir eterna condenación? Pues a vida eterna. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron para liberarse del pecado? ¿Habéis qué dice el texto ahí? Y la gente no tiene que ver el texto. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, para liberarse del pecado, según esta lectura, estas personas obedecieron de corazón la forma de doctrina, la forma, el patrón de la doctrina. Pero, ¿cuál es esa? ¿Qué es eso de forma de doctrina? ¿Tiene usted idea qué es forma de doctrina? La mayoría de las personas no saben, hermano. No saben cuando predicamos el evangelio a la persona de forma de doctrina. Entonces, hermanos, hay una versión, la versión Reina Valera contemporánea, dice que han obedecido de corazón el modelo de enseñanza. Habla de un modelo. Pero ¿cuál es ese modelo? Solamente hay una Biblia, hermanos. Una Biblia que tal vez la conozcan,
la Félix Torres Amat. Esa Félix Torres Amat es la única, hermanos, que textualmente dice: habéis obedecido de corazón la doctrina del evangelio, o la doctrina de las buenas nuevas. Así lo menciona esa Félix Torres Amat. Así que esta forma de doctrina, hay una versión latinoamericana que dice: han obedecido de corazón la doctrina de la fe. Dice, forma de doctrina, modelo de enseñanza, doctrina de la fe, pero todo eso es, hermano, doctrina del evangelio, es decir, de la muerte, sepultura y resurrección. Ahora, pero la pregunta es: ¿cómo se obedece la muerte de Cristo? ¿Cómo se obedece la sepultura? ¿Cómo se obedece la resurrección? ¿Tiene usted alguna idea? Esa pregunta le hacemos a la persona, hermano. ¿Tiene usted alguna idea? Y lamentablemente, hermanos, aunque las personas sean religiosas, no tienen, hermanos, idea de cómo se obedece, hermanos, el evangelio. Cómo se obedece a la muerte, cómo se obedece a la sepultura y cómo se obedece a la resurrección. No tienen idea. Entonces pasamos a Romanos, capítulo 6, en la página 25, pasamos a Romanos 6, versículo 3 al 6. Fíjense, dice ahí: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El versículo 4, hermanos, dice, bueno, cuando leemos este texto, versículo 3 y versículo 4, le mostramos el dibujo, hermanos. Aquí tenemos el dibujo, miren. Le mostramos el dibujo. Donde dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con él, o sea, juntamente con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Y ellos responden conforme al texto, hermanos, en vida nueva. Entonces le mostramos, ¿dónde empieza la vida nueva? De este lado, cuando confesamos a Cristo como nuestro Salvador y lo recibimos en el corazón, o de este lado, cuando después que somos bautizados. Las personas aquí, hermanos, si estamos estudiando con una persona religiosa, pues te va a contestar, hermanos, que la vida nueva empieza en el bautismo. Pero si usted le hizo la encuesta, hermanos, de su bautismo, como les platicaba yo a ustedes hace 8 días, de don Juan, de don José, acá en Llano del Medio, que yo le hice la encuesta a don José y él me dijo que su vida nueva le empezó cuando aceptó a Cristo en su corazón. Y luego le pregunté que si cuánto tiempo había pasado para que se bautizara, y había pasado un año para que se bautizara. Entonces cuando le leímos este texto, hermanos, yo le pregunté a don José: oiga, don José, ¿dónde empieza la vida nueva según este versículo? Cuando aceptamos a Cristo en el corazón a través de la oración, cuando somos bautizados. Y don José me dijo: no, pues según este texto aquí, cuando somos bautizados. Exactamente, eso dice la Biblia. Pero se da cuenta que eso no dice la historia de usted, porque usted empezó su vida nueva un año antes del bautismo. Y don José me dijo: no, pues sí, sí es cierto. Bueno, el versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Y cuando le hablo de semejanza, hermano, les vuelves a mostrar el dibujo, hermano. La semejanza, muerte, sepultura y resurrección. Esta semejanza, hermano, somos plantados juntamente con Cristo, ¿sí?
Dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y viene la pregunta, ¿en qué momento somos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte? ¿Cuando aceptamos a Cristo en el corazón o cuando somos bautizados? Y pues las personas contestan, ¿no? Cuando somos bautizados. Eso dice la Biblia. Pero se da cuenta que eso no dice su historia de usted. Versículo 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, ¿en qué momento es crucificado el viejo hombre con Cristo? ¿Cuando lo aceptamos en el corazón a través de la oración o cuando somos bautizados? Pero las personas más contestan que cuando son bautizados. Bueno, eso dice la Escritura. Pero eso no dice su historia de usted. Porque usted me dijo que el viejo hombre fue crucificado en la oración un año antes que usted se bautizara. Y don José no lo aceptó, ¿no? Aceptó que así era, pues. Y luego dice el texto, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿En qué momento es destruido el cuerpo del pecado? ¿Cuando aceptamos a Cristo en el corazón o cuando somos bautizados? Y pues la respuesta, hermanos, es cuando somos bautizados. Bueno, eso dice la Biblia, pero eso no dijo la historia de don José, ¿no? Entonces, hermano, yo aquí le dije a don José, ¿se da cuenta don José que este bautismo que estamos leyendo aquí no se parece en nada al que usted recibió? Y don José reconoció, hermanos, no, pues no. Porque todo esto, hermanos, que estamos leyendo ahorita, don José me dijo que recibido un año antes cuando estaba en el corazón. Y todavía sí, hermanos, pasamos a Gálatas, capítulo 13, versículos 26 y 27. Dice aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El versículo 26 dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús? Según el versículo 27. La persona, hermano, lee el texto y dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, entonces, ¿en qué momento venimos a ser realmente hijos de Dios? ¿Cuando lo aceptamos en el corazón a través de la oración o cuando somos bautizados? Y las personas reconocen, hermanos, según la Biblia, que venimos a ser hijos de Dios cuando somos bautizados, no cuando lo aceptamos en el corazón a través de la oración que hace la gente evangélica. Sin embargo, cuando lo hacemos la encuesta, las personas confiesan, hermanos, que son hijos de Dios cuando lo aceptan en el corazón, cuando el pastor ora por ellos. Pero aquí, hermanos, en estos textos se dan cuenta que lo que recibieron es un evangelio muy diferente, hermano, al que realmente Cristo tiene aquí en su palabra. Ahora, ser cristiano no es fácil, no es fácil ser cristiano. Y Jesús nos advierte para que no nos engañemos nosotros mismos pensando que la vida cristiana es fácil, ¿no? Jesús nos advierte, según sus propias palabras, aquí en Juan 15:20. Jesús dijo, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dice Jesús dice, si a mí como Señor me han perseguido, ¿qué va a pasar con usted si se convierte en un siervo de Cristo? O en una sierva, si es mujer, en una sierva de Cristo. Pues también nos van a perseguir. Exactamente. Eso dice Jesús. Si usted se convierte en un siervo de Cristo, si usted se convierte en una sierva de Cristo, va a ser usted perseguida así como a él lo persiguieron. Ahora, ¿cree usted que es una vida agradable esa? La gente dice, no, pues no. Claro que no. Claro que no es una vida de lágrimas. Es una vida de dolor y quizás tristeza. Pero ¿cuánto tiempo cree usted que seremos perseguidos? ¿50 años? ¿70 años? ¿100 años? Ahora, pero dígame usted, ¿valdrá la pena
sufrir 50 o 100 años con tal de vivir feliz eternamente con nuestro Dios por toda la eternidad? ¿Qué son 50 años, 100 años comparado con la eternidad? No es nada. No es nada 50, 100 años comparado con la eternidad. Entonces, ¿valdrá la pena sufrir por la causa de Cristo? La respuesta es sí, vale la pena. Pero también dice Jesús, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué quiere decir eso? Que así como habrán personas que te van a perseguir, también van a haber, hay personas que guardan la palabra de Jesús, que te van a amar. Es decir, que así como hay personas pecadoras en el mundo que te van a perseguir, también hay personas salvas que han sido salvadas por Cristo y que te van a amar. No vas a estar en este mundo. Ahora, lo más triste, ¿no?, es que la persecución empieza en la familia. Y eso lo dijo Jesús acá en Lucas capítulo 14. Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece ni madre, ni mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, es que no puede ser bautizado. Y si el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, no puede ser bautizado. Porque ¿quién de vosotros que edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús hace mención aquí acerca de que si no estamos a aborrecer a la familia, no podemos venir a Cristo. Ahora, aborrecer no significa tener un mal sentimiento hacia la familia. Significa prioridad. Por lo regular, siempre estamos acostumbrados a darle prioridad a la familia en todo, por el bienestar familiar. Queremos una familia feliz. Pero si nos convertimos en cristianos, ya la prioridad no va a ser para la familia. ¿Va a ser para quién? Para Jesús, para Cristo, para nuestro Señor. Entonces, ¿la familia en qué lugar se va a quedar la familia? En segundo lugar. ¿A quién le gusta el segundo lugar? A todos nos gusta el primer lugar, no el segundo. Por eso es que la familia se siente aborrecida. Se va a sentir aborrecida papá, mamá, mujer, e hijos, hermanos y hermanas. Y aún también nosotros que tenemos quizás costumbres o culturas, ¿verdad?, que están en contra de los principios de Dios, que nos gustan, todos esos gustos, pues tenemos también que aborrecerlos. ¿Sí? Por eso dice también que debemos aborrecer nuestra propia vida. Si no lo hacemos, no podemos seguir a Jesús, no podemos ser bautizados como discípulos. Ahora, ¿está usted dispuesto a darle prioridad a Jesús antes que a su familia? Y la persona te dirá si sí o no, o te hará un comentario por ahí. El versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, no puede ser bautizado una persona que no está dispuesta a llevar la cruz. La cruz, hermano, se le ha hecho mucha publicidad al sufrimiento. Pero una de las cosas que hemos considerado es que nunca subieron a una persona a una cruz para hacerlo sufrir nada más. Que ya lo sufrieron, ya sufrió mucho, ya bájenlo, ya déjenlo que se vaya. ¿A cuántos crucificados los castigaron y lo dejaron ir? A ninguno. Todo el que subía a una cruz subía para morir, Así que la cruz no solamente significa dolor y tormento, significa muerte. Así que llevar nuestra cruz en pos de Cristo significa estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Estar dispuesto a dar nuestra vida por la causa de Cristo. Si no estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo, no podemos ser sus discípulos, no podemos ser bautizados. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarlas? Preguntamos, ¿gastos? ¿Cuáles gastos?
La vida cristiana tiene gastos, tiene gastos. Gastamos tiempo, gastamos dinero, gastamos nuestras emociones, gastamos, ¿verdad? Nuestras lágrimas, y gastamos, hermanos, muchas cosas siguiendo a Jesús. Si no estamos dispuestos a gastar lo poco o mucho que tenemos por la causa de Cristo, pues es por demás que queramos tomar la salvación que Cristo ofrece, porque no podemos nosotros de esa manera ser su discípulo. Si usted está dispuesto a hacer gastos por la causa de Cristo, usted puede tomar el bautismo que Él ofrece. Ahora mire, Jesús quiere que usted se comprometa con Él. Usted ahorita no tiene compromiso con Jesús. Usted no tiene compromiso con usted. Pero si usted se compromete hoy con Cristo, téngalo por seguro que Él también está dispuesto a comprometerse con usted. Pero Jesús quiere asegurarse que si usted hoy inicia el camino de la salvación, Jesús quiere asegurarse que usted llegue a la meta final, que es la vida eterna. No quiere que se quede a medio camino, ni mucho menos que vuelva atrás a la vida antigua del pecado que venía viviendo. Por eso Pedro escribió, aquí en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. El apóstol Pedro hace mención claramente que si usted se escapa a través del evangelio, usted se escapa de la contaminación del mundo por medio del hecho de que usted hoy ha conocido el evangelio, del hecho de que hoy ha conocido a Jesús. Ya no quiere Jesús que se vea otra vez en esas cosas en las que estaba operando, porque dice que su postrer estado va a venir a ser peor que el primero. Porque dice que mejor hubiera sido que no hubiera conocido el camino de la justicia, el camino de la salvación. Pero si usted se da cuenta, usted hoy ha conocido el camino de la salvación. Ya lo conoció. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a volver atrás o va a seguir adelante? ¿Qué decisión va a tomar usted? Y le decimos, hermano, mire, hoy Dios tiene una invitación para usted. Dios tiene una invitación para usted. Y le damos el texto de Hechos 22:16, hermano. Léalo y léale a Dios. Y la persona, hermanos, toma el texto y lo lee, donde dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí le preguntamos a la persona, hermanos, ¿entiende usted lo que Jesús está pidiendo? La mayoría dice que sí, hermano. ¿Qué le está pidiendo Jesús? Pues que me levante y me bautice. ¿Y qué respuesta le va a dar usted al Señor? Bueno, en el caso de don José, hermanos, me dijo, bueno, es que yo ya fui bautizado. Así me dijo don José. Pero yo le había hecho una pregunta a don José, hermanos, cuando iniciamos el estudio. La pregunta que le hice fue, oiga, don José, ¿cree usted que la Biblia tenga toda la verdad o cree que le falta alguna verdad? Y don José me dijo, no, pues yo creo que toda la verdad está en la Biblia. Bueno. Entonces, cuando le pregunté aquí, hermano, si iba a tomar la decisión correcta de bautizarse, él me dijo, es que yo ya fui bautizado. Y yo le dije, bueno, ¿se acuerda, don José, que yo le pregunté acerca de la Biblia si usted creía que tenía toda la verdad? ¿Y qué me dijo usted? Dice, no, pues que sí. Bueno. Ahora dígame, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a tomar la verdad que acaba de aprender ahorita? ¿O se va a quedar con el error creyendo y practicando?
Don José, hermanos, así me dijo, no, pues voy a tomar la verdad. Bueno, pues adelante, pues busques una ropa para que entremos al agua y otra ropa con la que se regrese seco. Y dijo que sí, bueno. No, pues sí. Se levantó esa tarde, un martes por la tarde, no sé. Pero les platico, hermanos, les contaba yo en la clase anterior de que don José estaba desgranando maíz, así en el corredor de su casa con su esposa. Y su esposa, hermano, no decía nada, pero cuando se metió don José a buscar su ropa, ahí sí. Y pues comenzaron, venía un hermano conmigo que se llama Edgar Pío, y le di la llave de la red, y le dije, vete, hermano, vete a buscar la red para que vayamos al bautismo de José. Y se fue Pío a buscar la llave, la camioneta. Pero entonces vi que estaban discutiendo ahí adentro la señora con José, y había otro muchacho ahí adentro, pues que no lo había visto, porque estaba ahí adentro. Y pues me jalé además de la puerta con mi esposa, agarré a mi esposa de la mano, me jalé un lado, porque nadie puede estar en la puerta echando, estaban navegando ahí. Me jalé tantito, pero en eso llegó Pío con la camioneta, y pues él bien gritón el Pío, y comenzó a gritarle a don José, hermano, ya estamos aquí, ya vámonos, y pasó hasta así lo soltaron, y ya nos fuimos al bautismo de don José. Lo que me sorprendió, hermanos, de don José, es que cuando regresábamos del bautismo, don José lo que me dijo fue, lo que pasa es que yo soy pastor y llevo más de 40 años enseñando que la salvación se adquiere solamente en la oración. Nunca había entendido que la verdadera salvación empieza desde que nos bautizamos. Eso fue, hermanos, acá en la Huasteca Veracruzana, acá en unos lugares, son raros sus nombres, Guayabo, Cuyecaco, Tiza, Huexotitla, son nombres raros. Allá un hermano nos invitó a unas campañas que hicimos por allá, y allá son los hermanos, no sé. Pero, y con este texto, hermanos, es que concluimos invitándolos a que tomen la decisión correcta de bautizarse. Cuando alguna persona, hermanos, no quiere tomar la decisión correcta, pues leemos algunos argumentos. Que estos argumentos, pues si Dios lo permite, la podemos ver el próximo lunes, primero Dios. ¿Qué argumentos usamos para poderlos ayudar a comprender la necesidad de tomar la decisión correcta de obedecer el Evangelio? ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Gracias, Orlando. Cualquiera ¿Preguntas, comentario, hermanos, aquí estamos a sus órdenes. Conecte su micrófono o escriban en el chat en interno. Bueno, Richard, Víctor Armando, Joaquín, Felipa, Alex, Víctor Hugo. Hermanito Orlando, voy a responderle como le dijeron a Pablo. Por poco me persuade a ser cristiano. De verdad que con esa prédica suya, si no fuera cristiana, le dijera, bueno, yo me quiero bautizar. Es una más, dentro de todas las formas que he escuchado el Evangelio, esta la veo como la más tradicional y como que la que más llega al corazón de cualquier persona, desde el menos entendido hasta el más entendido. De verdad que ese recorrido que hizo a través de esos versículos nos deja de manera súper clara esa oportunidad que nos da el Señor de salvar de salvar nuestra alma, sabiendo que nuestra fe está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor y que le creemos a un Dios vivo. Muy hermosa la prédica evangelística, me hizo refrescar muchos conceptos, y bueno, para adelante, hay que seguir predicando. Pero sí es una manera, a cualquiera persuades a decir yo me bautizo. Gracias. Amén, hermano. Dios me la bendiga, hermanos. Bueno, buenas noches, hermanos.
Perdón, Joaquín, Víctor Hugo tiene la mano levantada y después usted. Ah, ok, correcto. Adelante. Sí, buenas noches, Maestro. Gracias, hermano. Sí, realmente lo que dijo la hermana es cierto. O sea, este es nuestro trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entenderlo, esto es lo que el mensaje que tú has dado ahora, porque es nuestro trabajo, nada más. Convencer al mundo, ¿no? De que es pecador y necesita un salvador. Hay dos cositas que me han encantado, ¿no? Que decía que el mundo crea, que diga de voz en su palabra, ya, y en su corazón que está, que acepta a Jesucristo, ¿no es cierto? Porque la otra vez estábamos en la plataforma hablando del bautizo, ¿no? Que si bautiza, que está enfermo, que si está extremo, que puede bautizar a la mujer, porque no hay quien más. Y suficiente con eso, ¿no? De que el hombre humano, del mundo, ¿no? Que cree en su corazón y diga en su palabra de que acepta a Jesucristo, hasta ahí llega a nosotros nuestra función de convencer hacia el mundo. Dios ya dirá, lo salva o no lo salva, ya es trabajo de él. Nosotros solamente hasta ahí no haces. Y otra cosa que me ha gustado, lo que decías, lo que decía, ¿no? Lo que dice este versículo que dice los idólatras, los fornicarios, los borrachos, toda una serie de lista, ¿no? Es que por los del mundo, ¿no? Muchas veces yo escucho que a un hermano, hermana exhorta con eso a otros cristianos, ¿no? Muchas veces yo digo, bueno, ya cuando somos cristianos, nos tenemos que fijar en nosotros mismos, ya no en el otro, pues, porque la relación con Dios es personal. Y muchos usan esto para juzgar al otro, ¿no? Y sabemos que nosotros no podemos juzgar a nadie, pues, ¿no? Ya lo he entendido, hermano, te ves que esto es un mensaje para los del mundo. Convencerle con este versículo de que, ¿dónde caes en esto? ¿Caes o no caes? Porque tú has dicho, y realmente en el mundo hay gente muy buena, pues hay muy buena, pero que necesita de Dios como Salvador, ¿no? Ya, y si estás libre de esto, y obviamente tú así, en esto caigo, entonces necesitas un Salvador. Es un versículo más que todo es para el mundo, ¿no? Y que te repito, esto es muy bonito trabajo. No, gracias. Gracias, Víctor Hugo. Joaquín, Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan ahí? Sí, hermano, adelante. Mire, nada más quisiera saber si este tema va a estar grabado en alguna parte como para descargarlo. señor, está en YouTube Ah, correcto. Perfecto. grabado y solamente hay que buscar el grupo donde se publica, que es Estudios de la Biblia, o a través de la Biblia, o varios de ellos, o buscar en el YouTube directamente Sergio Pinochet. Sergio Pinochet. Sí, Ah, ok. ok. Ah, Él está aquí perfecto. ahorita presente. Si quiere preguntarle a él, él puede contestar. O sea, si yo le busco, yo doy en el YouTube a Sergio Pinochet. Augusto, perdón. Y No, bajo el título de evangelismo. evangelismo. Ah, ok, lo busco. Bueno, en realidad, mire, ese texto, los textos que utilizó el hermano, pues yo creo que muchos ya lo hemos escuchado muchas veces, pero a mí lo que me llama la atención es la forma, el comentario que se hace en el texto, porque muchas veces no tenemos las palabras adecuadas para explicarlo. Y en esta forma que lo explica nuestro hermano Orlando, me parece muy interesante y por eso quiero aprenderme el argumento porque me imagino que siempre es repetitivo, o sea, el mismo que le vamos a explicar a la persona, le vamos a explicar a la otra y a la otra es el mismo. Entonces me gusta mucho el abordaje de la forma del texto. Entonces, gracias, hermano, ya lo buscaré en su oportunidad. No estuve desde el principio. Bueno, lo que pasa es que vengo viajando de Saltillo, que está a 5 horas de aquí. Entonces llegué, ya vi el mensaje que mandó el hermano Orlando y ya lo abrí. Pero apenas estoy acomodando, teníamos como 4 días fuera de la ciudad y apenas estamos acomodando. Dios le bendiga, hermano, y estamos en contacto. Gracias. Sí, Sergio acaba de Hermanito explicar. Joaquín, sería bueno que el hermanito Sergio coloque su número telefónico, porque a veces yo me he enredado en el YouTube buscando a Sergio y
pues los estudios siempre, gracias a Dios, él siempre está dispuesto a enviar el link. Y bueno, sería bueno que el hermano Sergio coloque eso en el chat para que los hermanos que no logren conectarte en el YouTube se comuniquen contigo para que usted Sí, les dé el gracias. link directo. Sí, sería bueno, Ok. porque yo me he enredado con Pinochet en el YouTube. Ok, sí, sí, hermana, gracias. De hecho, sí lo tengo. Tenemos comunicación eventual con el hermano Orlando. Gracias, hermana, por el consejo. Ya Sergio puso en el chat, ya está el link ahí, si lo quieres copiar. Ah, correcto, correcto. Muy bien, hermano. Gracias. Ok, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Se me oye, hermano? Se le oye bien, sí. Se le oye, Joel. Hable. Escucha. Joel. Él no nos oye a nosotros. Y lo vimos a él. No sé. Entonces es que yo no sé si me escuchan. Te escuchamos, te escuchamos. Yo no escucho. Mira, una sola acotación. Yo no los escucho a ustedes, tengo que arreglar el audio. Mira, gracias hermano Orlando. Como dijo la hermana Ali, yo no fuera cristiano, ya me hubiese bautizado con esta charla solamente, ¿no? El trabajo de Dios. Pero hay un ejemplo, un ejemplo que nosotros vemos en las Escrituras, y es que Jesucristo predicaba a través de preguntas. De una y otra manera, Jesucristo lanzaba preguntas de todo tipo. Y con la pregunta inducía la enseñanza y daba precisamente el mensaje. Muchas veces la pregunta era la respuesta misma, ¿no? Y eso es al igual como el hermano Joaquín acaba de decir, lo más difícil que hay para el ser humano es preguntar, es realizar preguntas. Pero en este curso que hemos visto, en las clases que hemos visto contigo, nos hemos dado cuenta de que usted tiene una forma particular, muy romántica de hacer, inducir el mensaje a través de la pregunta, de llevar el mensaje de Cristo a través de la pregunta racional para que el que la esté escuchando se responda a sí mismo. Y eso es algo que es dentro del Evangelio, porque el que se tiene que convencer de pecados al que yo le estoy al que yo le estoy predicando, no yo, ni para que lo haga, sino a través de las escrituras, que la misma escritura lo lleve. Entonces, comparto lo que dijo el hermano Joaquín cuando él dice que va a ser repetitivo y va a ser contundente. Ahora bien, cuando usted leyó 1 Corintios 6, ahí hay una pregunta que es bien interesante, ¿no? 1 Corintios 6, 9, tú leíste cuando dice, no sabéis que los injustos no eran el reino de Dios. Y ahí es importante, a veces es importante en esa sola línea quedarnos un poquito. ¿Por qué? Porque a usted, hermano Orlando, que le gusta hacer muchas encuestas, usted no le hace preguntas a muchísimas personas. Mire, tú eres hijo de Dios y todo el mundo te va a responder que sí. Tú eres hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, todos tenemos a Dios como el mismo Padre, Cristo como el mismo hermano. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, y finaliza en ese mismo pasaje, en el 10 diciendo, ni los maldicientes, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Entonces, la pregunta que se le puede hacer en ese pasaje de la Biblia a la persona que está escuchando es, mira, una pregunta, ¿qué es una herencia? ¿Y quiénes heredan? ¿Qué es una herencia y quiénes son los que heredan? ¿Ya? Bueno, hereda mi gato, bueno, porque tú decides que hereda el gato.
Pero ¿quiénes son los que realmente heredan los bienes que normalmente papá y mamá tienen? O tus bienes. ¿Quiénes son? Bueno, los hijos. Entonces, si la Biblia dice, los injustos no heredarán, no tienen herencia, entonces, ¿qué no son? Por sí mismo la persona tiene que responder, oye, si no heredan, si no son hereditarios, herederos, por lo tanto no son hijos de Dios. Entonces, la Biblia me dice, no erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa? Que los injustos no son hijos de Dios, porque no heredan. Si no tienen herencia, no tienen entonces cómo ir a presentarse delante de Dios, porque yo sé que más adelante lo vas a explicar, hermano. Disculpa si me adelanto o si me atraso. Pero cuando Jesús le dice a Nicodemo, mira, de cierto te digo que el que no naciera de agua no puede ver el reino de Dios. Y si no puede ver el reino de Dios, ¿cómo va a ver el rey? Si ni siquiera ve el reino, ¿cómo va a ver el rey? Y dice Jesús, de cierto te digo que el que no naciera de agua no puede entrar al reino de Dios. Todavía puede verlo. Todavía. Como estamos aquí, yo los puedo ver a ustedes, pero lo difícil es llegar hasta donde ustedes están. Entonces, eso es el bautismo que me imagino lo vas a explicar la semana que viene. Si me estoy adelantando, perdóname, hermano. Pero, mira lo que dice la Biblia. O sea, no ver el reino implica no ver el rey. Ver el reino y no poder entrar en cualquiera de las dos circunstancias, yo estoy fuera. En cualquiera de las dos circunstancias. Pero por eso dice aquí, dice la Biblia, no rey, que los fornicarios, los idólatras, bueno, todo lo que aparece aquí, dice la Biblia, ninguno de ellos, ninguno, heredará el reino de Dios. Y si no hereda, no es hijo de Dios. La misma frase también nos dice cuando nos compara los frutos, el fruto del Espíritu Santo con los deseos, manifiestan son los deseos de la carne, ¿no? Que son idolatría, cualquiera de estos no heredará el reino de Dios. Y también cuando en Apocalipsis nos dice, porque en Apocalipsis, que es el tercer estado que hay en cuanto dice en Apocalipsis, nombra dos cosas que no nombran en esto, que es la cobardía. De hecho, dice, pero los cobardes e incrédulos, los animales y mentirosos, dice, heredarán el fuego que arde, el lago que arde con fuego y azufre. ¿Okay? Entonces, presentando solamente este pasaje, se va a ir la luz. Presentando solamente este pasaje y solamente explicando bien, solamente deseo que tú veas algo, no mío, pero veas algo. Dice la Biblia, no heredar, los injustos no van a heredar. Vamos a analizar qué significa. ¿Quién hereda? Si no hereda, que no son. Entonces, si la gente entiende realmente que no es hijo de Dios, ya por ahí hay un golpe fuerte en su fe y se destruye varios argumentos, o la Biblia destruye varios argumentos que mucha gente ha cargado por mucho tiempo. Y ahí es donde siente la necesidad de un padre. Oye, necesito un papá. ¿Por qué? Porque estoy acéfalo, estoy sin líder, sin nada. ¿Por qué? Pensé durante muchísimos años que Dios era mi padre y me está diciendo la Biblia que no, que Dios no es mi padre, porque dice la Biblia que los idólatras, los hechiceros, no heredan. Y si no heredan, y yo estoy metido en ese paquete, no soy hijo. Y además de que no soy hijo, soy pecador. O sea, es interesante cuando las personas, a través de ese análisis que sabiamente Dios ha puesto en tu corazón y que nos has presentado hoy, y nos seguirás presentando, la persona se ve en el espejo de la Biblia y ve que su relación con Dios está muy resquebrajada y necesita ser reestructurada otra vez en unidad. ¿Okay? Para poderlo escuchar necesito desconectar el audio y escucharlo. Era mi opinión. Gracias, hermano, de verdad, gracias. Dígame. No puedo hablar porque necesito escucharlos ahora. A usted te voy a desconectar el audio. Gracias. Gracias, hermano.
Hermano Noel, Dios te bendiga, hermano. ¿Algún comentario más? ¿Algo que compartir? Bueno, verles a ustedes, son gentes de mi pasado. Ese tiempo que no veo a Joaquinito Romero de Piedras Negras. Lo conozco desde Villahermosa, Tabasco. Pues ahora ya se unió aquí también, mi hermanito. Hace 1 millón de años, sí. Qué bueno verles. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Joaquín Aquí Romero. estoy, hermano. No me reconoces por la barba, porque no me puedo rasurar porque tengo Parkinson. Una bola de años, nada más. Qué bueno verte. Aquí estoy en Piedras Negras, hermano. Sí, todavía. Qué bueno. Sí, sí. Les saludos a todos los hermanos de por allá, a toda la tribu de los Holguines y todos ellos. A ver, no recuerdo, hermano. Yo estaba en Usted- La Paz, hermano. Ah, Bob Miranda. Ese soy yo. Sí, su esposa es civil, ¿no? Y Falleció. ella falleció ya hace muchos años, hace Ah, mire, 19 años. ayer nos estábamos acordando de usted, la verdad, ayer. Fíjate nada más. Y mira que no lo conozco ahorita porque lo veo delgado y ahorita que vi su nombre pensé que era usted, pero dije no. Pero sí me recuerdo, cómo no, aquí de Igle Paz, Piedras Negras y Sí, sí, las es cosas. culpa tuya que tú me mandaste a Villahermosa allá con tu hermano. Así con Jesús Romero. Sí, No, pues sí me acuerdo, cómo no. Y sé que anda con con Manuel Rada o con 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 los raros, Fran, sí, con Paco y Manuel y con todos con ellos. Paco y Manuel. Sí, tenemos contacto con ellos también. Oye, mis Fue viajes que lo ahora ya bautizó son más ahí, a la hermano. cocina, al baño y a Ah, estos sí. lugares. Hasta ahí nomás llego. Ya tengo Mire, 83 años. Pero aquí estamos todavía. mañana, perdón, qué bien, hermano, pues se ve bien. Yo mañana cumplo 62 de julio, primero de Dios. Mantener largos. ¿Cómo pasa el tiempo? Mira nomás. Gracias, Sí, hermano. sí. Aquí les seguimos. La verdad que es un placer verles y a ver, primero Dios, voy a checar las lecciones y a ver cómo nos va la próxima semana. Qué bueno. Y si quería participar, con mucho gusto aquí lo dejamos de vez en cuando. Perfecto. Entonces, Miranda, Se cortó un poquito, a ver, otra vez. ¿en qué lugar está? ¿En qué ciudad? Houston, Texas, pero ahorita Está en Houston. estamos Ok. en el norte, frontera con Canadá, pero al rato regresamos a Houston, sí. La residencia Ok. en Houston, Texas, sí. Ahí están mis hijos y mis nietos. Oh, perfecto. Yo sigo aquí en Piedras Negras. Qué bueno. Igual. Dios le bendiga, pues, hermano. Que esté muy bien, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Igualmente, saludos a todos. Chao, Dios me lo bendiga. Los quiero Vale, mucho, pues. mis amados hermanos. He aprendido bastante y Me retiro. continuaremos. Me retiro. Bye. Dios lo bendiga. Gracias a Dios, el lunes, el otro día estaremos Dale, con pues. argumentos. Te cuidas mucho. Gracias, Orlando, otra vez. Tremenda lección. Lo hiciste muy bien. Como siempre. Bueno, Bulmaro, que Dios lo bendiga también. Felipe y Víctor Armando. Saludos, Isidoro. Saludos, También. hermano. Ahí está. Ahora se quedó calladito, Víctor Armando. ¿Qué pasó con usted? Dios les bendiga, hermano. Saludos. Dios bendiga, hermano. Muy bueno el mensaje. Bien. Cuídense mucho.